Bienvenidos a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo espectacular. Si eres nuevo por AQ, me llamo y en este canal nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas, explorando esas joyas ocultas, analizando personajes memorables y en general, disfrutando de todo lo que este GEU Copyright Nero tiene para ofrecer. Hoy vamos a hablar de algo que su copyright que muchos de ustedes adoran, las miniseries turcas. Esas más menos as bombas de Emociu Superíndice 3N, perfectas para un fin de semana de Maratu Superíndice 3N intensivo, sin el compromiso de 100 más episodios. Vamos a descubrir esas series cortitas, adictivas y que te dejan con ganas de S, a pesar de su breve duración Superíndice 3N. Piensen en esto como su guía personal para encontrar la Pro Superíndice 3 Sima Obsesiu Superíndice 3N que los mantendrú pegados a la pantalla. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Asu no se perderú en ninguno de mis vídeos sobre series turcas, recomendaciones, análisis y mucho S. Además darle a la campanita les notificaru cuando suba nuevo contenido. Y no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gusta lo que ven. Ahora sin preámbulos vamos a sumergirnos en el mundo de las miniseries turcas adictivas. Preparen sus palomitas, hagan espacio en el sofá y apaguen las luces, porque vamos a desatar la locura turca en formato mini. La primera serie de la que quiero hablar es una que me robó Superíndice 3 el Corazu Superíndice 3N desde el primer episodio, Etos. Su copyright que algunos de ustedes ya la habrán visto, pero para los que no, prepúrense. Etos es una serie que explora las vidas de un grupo diverso de personas en Estambul, cada uno con sus propias creencias, valores y luchas personales. Tenemos una limpiadora rural, Merim, cuya religiosidad y sencillez contrastan con el bullicio de la gran ciudad, Peri, una psico superíndice 3 loga secular, atrapada en su propia burbuja de intelectualidad y traumas del pasado, un rico empresario, Sinan, que busca desesperadamente llenar un vacuo existencial a trabu copyright S del hedonismo, y un Imu. N conservador, Yasin, lidiando con las expectativas de su comunidad y sus propias dudas internas. Lo que hace a esta serie tan especial es su habilidad para conectar estas vidas aparentemente dispares, mostrando las complejidades de la sociedad turca moderna y las tensiones entre lo tradicional y lo moderno. Es una serie inteligente, profunda y muy bien actuada. Los personajes son increíblemente realistas y empáticos, y te encuentras reflexionando sobre sus vidas mucho después copyright S de haber terminado de verla. La directora Berkunoya teje una narrativa que te obliga a cuestionar tus propios prejuicios y a empatizar con aquellos que son diferentes a ti. Además, solo tiene 8 episodios, Asu que es perfecta para un Maratu Superíndice 3N de fin de semana. La encuentran en Netflix y créanme no se arrepentirú Etos, no es solo una serie, es una experiencia que te cambiará la perspectiva sobre la vida. Cada personaje es un microcosmos de la sociedad turca, y sus interacciones revelan las contradicciones y las complejidades de un país en constante evolución Superíndice 3N. Continuando con las recomendaciones, tenemos que hablar de Persona. Esta serie es un thriller psicólogo Superíndice 3 Jico protagonizado por Aluk Bilginer, quien ganó Superíndice 3 un premio Emmy por su interpretación Superíndice 3N. Si aún no han visto esta joya, corran a buscarla. La historia sigue a Aga Beyoglu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer. Al darse cuenta de que perderá la memoria, Aga decide aprovechar la situación Superíndice 3N para cometer una serie de crímenes que había planeado durante aún más menos buscando vengar las injusticias del pasado. Al mismo tiempo, una joven inspectora de Policua, Nebra Elmas, interpretada por la talentosa Can Sudere, comienza a investigar los asesinatos y descubre una conexión Superíndice 3N entre ellos y el pasado de Aga. Nebra es una mujer fuerte y decidida, que lucha contra el sexismo en un entorno laboral dominado por hombres, y su determinación Superíndice 3N por resolver el caso la lleva a adentrarse en los oscuros secretos de Aga. Persona es una serie intensa, oscura y llena de giros inesperados. La actuación Superíndice 3N de Aluk Bilginer es simplemente magistral, y la trama te mantiene al borde del asiento hasta el final. La serie explora temas como la memoria, la justicia, la venganza y la redención Superíndice 3N, y te hace cuestionar los límites de la moralidad. Tiene 12 episodios, lo que la convierte en una opción Superíndice 3N excelente para un Maratu Superíndice 3N es largo. Cada episodio te sumerge en la mente de Aga, y te hace dudar de si es un villano o un anti-copyright Roe.
La dirección superíndice 3N es impecable y la fotógrafa crea una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva y misteriosa que te atrapa desde el principio. Persona es una obra maestra del thriller psicológico superíndice 3 Jico que no te puedes perder. Si es tú buscando algo un poco more ese ligero, pero igualmente adictivo, les recomiendo Immortals. Esta es una serie de fantasía y acción superíndice 3N sobre Moa, una joven convertida en vampiro contra su voluntad, que busca vengarse del vampiro que la transformó superíndice 3 Dimitri. Moa es una guerrera valiente y decidida, que lucha por recuperar su humanidad y vengar la injusticia que le han hecho. En su camino se encuentra con otros vampiros y cazadores de vampiros, y se ve envuelta en una guerra secreta que se libra en las calles de Estambul. Carmen, uno de los personajes ese carisma ticos, es una vampiresa con siglos de antiguo un cuarto edad que se convierte en aliada de Moa. Immortals es una serie visualmente impresionante con escenas de acción superíndice 3N bien coreografiadas y efectos especiales decentes. La historia es entretenida y los personajes son carisma ticos. La serie te transporta a un mundo oscuro y seductor, donde los vampiros se mezclan con los humanos y luchan por el control de la ciudad. Tiene solo 8 episodios, perfectos para una noche de maratón superíndice 3N llena de acción superíndice 3N y fantasía. Esta también copyright N la encuentran en Netflix. Si les gustan las series como The Vampire Diaries o True Blood, Immortals les encantará. Es una serie que te mantiene entretenido desde el principio hasta el final, con una trama llena de giros inesperados y personajes memorables. Ahora vamos con una serie que combina drama, misterio y un toque de romance, The Protector. Esta serie sigue a Hakan, un joven de Estambul que descubre que es el último de una lunea de protectores que tienen la misión superíndice 3N de proteger la ciudad de una fuerza oscura. Hakan debe aprender a usar sus poderes y trabajar con un grupo de aliados para luchar contra el Inmortal, un villano que amenaza con destruir Estambul. Zeynep, una de las aliadas de Hakan, es una mujer inteligente y audaz, que le ayuda a descubrir sus poderes y a luchar contra el mal. The Protector es una serie emocionante con una trama intrigante y personajes bien desarrollados. La ambientación superíndice 3N en Estambul es hermosa y aún más menos de un toque especial a la historia. La serie te sumerge en los misterios de la ciudad y te hace sentir parte de la lucha por protegerla. Si bien tiene 4 temporadas, cada una consta de pocos episodios, lo que la hace ideal para un maratón superíndice 3N. Además, es fácil de encontrar en Netflix. Aunque algunas críticas apuntan a ciertos altibajos en la trama, el encanto de Estambul y la evolución superíndice 3N del personaje de Hakan la hacen una opción superíndice 3N interesante para quienes buscan una serie de fantasía con sabor turco. Si les gustan las historias de amor complicadas y los dramas familiares intensos, les recomiendo Uysayar. Esta serie sigue a un arquitecto de mediana edad, Under Uysal, que vive una crisis existencial. Under se siente atrapado en su matrimonio y en su trabajo, y empieza a llevar una doble vida, buscando la emoción superíndice 3N y la libertad que le faltan. Mientras tanto, su esposa Neil, también copyright N, estuvo lidiando con sus propios problemas, incluyendo una adicción superíndice 3N secreta a las compras, que le sirve como escape de la monotonía de su vida. Y su hijo F estuvo luchando con su identidad y su lugar en el mundo, buscando su propia voz y rebelándose contra las expectativas de su familia. Uysayar es una serie que explora las complejidades de las relaciones humanas y los desafíos de la vida moderna. Es una serie realista, conmovedora y muy bien actuada. La serie te hace reflexionar sobre tus propias relaciones y sobre la importancia de la comunicación superíndice 3N y la empatía. También copyright N es corta, así que es fácil de ver en un par de días. Esto disponible en Netflix. Uysayar es una serie que te dejará pensando mucho después copyright S de haberla terminado de ver. Es una historia sobre la fragilidad de las relaciones y la búsqueda de la felicidad en un mundo cada vez más complejo. Otra joya escondida que quiero recomendarles es Aleph. Esta es una miniserie de detectives que combina elementos del thriller policial con la mitología y el misticismo islámicos. La historia sigue a 2 detectives, Kemal y Setar, que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. Kemal es un detective escéptico y racional, mientras que Setar es un hombre espiritual y conectado con sus raíces islámicas. A medida que profundizan en la investigación superíndice 3N, descubren una conspiración superíndice 3N que se remonta siglos atrás y que involucra secretos ancestrales y rituales oscuros.
Aleph es una serie visualmente impresionante con una Atmu superíndice 3 esfera oscura y misteriosa. La trama es intrigante y los personajes son complejos y bien desarrollados. La serie te sumerge en el mundo del misticismo islámico y te hace cuestionar la realidad y la percepción superíndice 3N. Solo tiene 8 episodios, lo que la convierte en una opción superíndice 3N perfecta para los amantes del misterio y el suspense. Pueden encontrarla en plataformas de streaming. Aleph es una serie que te sorprenderá con su originalidad y su profundidad. Es una historia que te mantendrá al borde del asiento hasta el final, y que te hará reflexionar sobre la relación superíndice 3N entre la ciencia y la religión superíndice 3N. Finalmente quiero mencionar Respect. Esta serie es un drama criminal que sigue a Ercumend Cocer, un psico superíndice 3 pata obsesionado con la idea de respeto. Ercumend cree que la sociedad moderna ha perdido el respeto por los valores tradicionales y decide tomar la justicia por su propia mano, castigando a aquellos que considera que no son dignos de respeto. Ercumend es un personaje complejo y perturbador, que te hace cuestionar los límites de la moralidad y la justicia. Al mismo tiempo, dos superíndice 3 venes, Ellen y Sabas, se cruzan en el camino de Ercumend y deciden detenerlo. Ellen y Sabas son dos superíndice 3 venes idealistas que luchan por defender sus ideales y proteger a los inocentes. Respect es una serie intensa, violenta y provocadora. Explora temas como la moralidad, la justicia y la venganza. Es una serie que te hace pensar y te cuestiona tus propias creencias. Tiene solo 8 episodios, lo que la convierte en un maratón superíndice 3 NRU, pido pero impactante. Respect es una serie que no te dejará indiferente. Es una historia que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre la importancia del respeto y la empatía en una sociedad cada vez más individualista y fragmentada. Pero la lista no termina aquí, porque el universo de las miniseries turcas es vasto y lleno de sorpresas. Aquí les dejo algunas otras opciones que vale la pena explorar. ***Fi****, un drama psicólogo superíndice 3 gico y romántico que explora las relaciones tóxicas y la obsesión. Protagonizado por Serine y Sarkaya y Mehmet Gunsur, es una serie visualmente atractiva y con una trama que te atrapa desde el principio. ***Kukur***, aunque tiene varias temporadas, se puede ver por arcos argumentales más cortos. Es una serie de acción y drama sobre una familia que controla un barrio peligroso de Estambul. ***Atillé emoticono besos, una serie de misterio y fantasía que sigue a una joven pintora en Estambul que descubre secretos sobre su pasado y su conexión con un antiguo sitio arqueológico. **50M2, una comedia de acción sobre un sicario que se esconde en un barrio de Estambul y se hace pasar por el hijo de un sastre. Yasak Elma, emoticono besos, si bien es más larga, las intrigas y ambiciones de los personajes la hacen adictiva. Es un drama sobre dos hermanas que buscan el éxito en la alta sociedad de Estambul. Y aún lo tienen, mis queridos adictos a las series turcas, una selección superíndice 3N de miniseries que les prometo que los mantendrú enganchados de principio a fin. Recuerden que todas estas opciones son perfectas para esos fines de semana en los que solo quieren relajarse y sumergirse en una buena historia. Y lo mejor de todo es que no requieren un compromiso de tiempo gigante. Para recapitular rápidamente hemos hablado de Ethos, una serie profunda y reflexiva sobre la sociedad turca, Persona, un thriller psicólogo superíndice 3 gico con una actuación superíndice 3N magistral, Immortals, una serie de fantasía y acción superíndice 3N con vampiros y cazadores, The Protector, una historia emocionante sobre un copyright roe que protege Estambul, Sayar, un drama familiar realista y conmovedor, Aleph, un thriller policial con elementos de mitología y misticismo, y Respect, un drama criminal intenso y provocador. Además les di algunas opciones extra como Fi, Kukur, Atillé 50M2 y Yasak Elma. Así tienen para elegir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado algunas series nuevas para agregar a su lista de pendientes. Gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad aprecio su tiempo. Ahora me encantará saber L de estas series les llamo superíndice 3 mu, S la atención superíndice 3N. Du copyright genme un comentario abajo con tu ndome L van a ver primero, o si ya han visto alguna de ellas copyright, denme copyright les pareció superíndice 3. Me interesa mucho saber sus opiniones y experiencias.
También copyright N me gustaría saber si tienen alguna otra miniserie turca que les encante y que creen que debería agregar a mi lista. Compartan sus recomendaciones en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas joyas para descubrir. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y lo muy es importante que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tengo muchos vídeos sobre series turcas en camino, asu que no se los querrú perder. Pro Superíndice 3 próximamente estaré subiendo análisis más profundos de algunas de estas series, así como también comparaciones y debates sobre los temas que abordan. Recuerden, el mundo de las series turcas es un universo fascinante lleno de drama, romance, misterio y emociones intensas. Y las miniseries son la puerta de entrada perfecta para explorar este mundo sin tener que invertir demasiado tiempo. Así que anímense a probar alguna de estas recomendaciones y déjense llevar por la magia de las historias turcas. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima, y feliz Maratón Superíndice 3N. Que disfruten mucho de estas miniseries y que encuentren su próxima obsesión turca. Nos vemos en el próximo vídeo.